Fundamental 2.16. Dele like y suscríbase. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Observamos la figura, observamos lo que nos da en el problema. Vemos ahí un ángulo de 45 grados. Usted puede observar que no es un ángulo, un ángulo director, ¿verdad? Porque los ángulos directores parten de los ejes coordenados positivos hacia la cola del vector, pero nos están dando información. En base a esa información vamos a resolver lo que nos piden, que es expresar la fuerza como un vector cartesiano. Ya explicamos la importancia de un vector cartesiano. Sirven, ¿verdad?, para resolver problemas en tres dimensiones. ¿Verdad? Entonces, ese es el objetivo de los vectores cartesianos. El paso 1 es calcular las componentes de la fuerza de 50 libras, tanto en el eje X, Y y Z. Partimos entonces de calcular F'. Pero ¿quién es F'? F' es la distancia que está en rojo y le llamamos, ¿verdad?, F'. Calculamos sin usar F', podemos calcular Fz. Simplemente es multiplicar la fuerza de 50 libras por el seno de 45. Haciendo uso de F', calculamos la componente en el eje X llamada Fx. Y por observación observamos que F' se puede multiplicar por la relación del triángulo de pendiente que observamos acá. Ahí podemos ver la hipotenusa 5 y los catetos son 3 y 4. Hacemos la relación multiplicando F' por 3, que es el lado que va paralelo al eje X entre la hipotenusa de ese triángulo de equivalencia. Y nos da 21.2132 libras la componente en X. Vamos a calcular la componente en Y. Sustituyendo valores nos da 28.2843 libras. Bueno, ya tenemos las tres componentes. Pues solo es fijarse qué dirección lleva cada componente en los ejes. Si va positivo, si va negativo. Si va en una dirección, en un sentido negativo, pues ponemos el vector unitario como negativo, ¿verdad? Simplemente. Ya planteando el vector f como un vector cartesiano, podemos observar que en la componente en x la vamos a expresar como con tres cifras significativas, nos quedaría 21.2. El vector unitario sería y negativo. ¿Por qué? Porque observando la gráfica vemos que f' iría en esta dirección. Ok, si f' va en esa dirección, quiere decir entonces que el vector en X debe ir en esta dirección y el vector en Y, el vector en X tiene que ir en esta otra dirección para que pueda darse una suma vectorial. Ok, donde las componentes, la suma de las componentes, pues nos da F'. Por lo tanto, la componente en X va en la dirección negativa del eje X. Por lo tanto, el vector unitario que representa el eje X, que es Y, tiene que ser negativo. Con la componente en Y tenemos que 28.3, dejándolo con tres cifras significativas, en el eje Y positivo va esa componente, ¿verdad? Por lo tanto, J, el vector unitario, es positivo. Y la componente en Z, pues esa componente tiene que ir en esta dirección. Para que F de 50 libras sea la suma de F' más Fz, vectorialmente. Entonces, de esta forma nosotros hemos escrito el vector cartesiano que me va a servir para cualquier operación en tres dimensiones, ¿verdad? Si quiero calcular la suma de tres fuerzas en tres dimensiones, pues con vectores cartesianos se hace súper más sencillo hacerlo. Ok, muchachos, denle like, suscríbanse y gracias por su atención.